primeros problemas que tiene esta disciplina, esta materia, podríamos decir, es el nombre que la designa, ¿sí? Por un lado, digamos, está el término semiología, y de hecho esta materia oficialmente recibe el nombre de semiología. Pero por el otro lado hay una palabra muy parecida, un término muy parecido, que es el de semiótica. ¿Sí? Pero fíjense, y esto no es casual, que la materia para la cual ustedes se anotaron no es semiótica, es semiología. Entonces, básicamente, ¿qué es esto de la semiótica, la semiología? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué, digamos, hay un problema ya de entrada con el nombre que designa a la materia? A ver, en primer lugar, podríamos decir que semiología y semiótica son dos términos que hasta los años 1960, 1970 se consideraron sinónimos, ¿sí? Pero de allí en adelante, sobre todo a partir de 1970 en adelante, cada uno de estos nombres, semiología y semiótica, se refieren a dos perspectivas, podríamos decir, que comparten en común una misma preocupación, que es el estudio de los signos. Pero justamente la perspectiva teórica y metodológica que utilizan para poder construir, digamos, una teoría de los signos y para poder estudiar a los signos son, digamos, bien diferenciadas. Por lo tanto, justamente, si bien en un primer momento semiología y semiótica se van a considerar sinónimos, luego van a ser dos disciplinas bien diferenciables, que, como les decía, comparten en común sí una misma preocupación, que es el estudio del signo, y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Pero la manera en la que cada una de estas disciplinas, digamos, semiótica, semiología, encara, ¿sí?, el estudio de ese objeto, que son los signos, difiere, ¿sí? Y se hace cada vez más notoria esa diferencia a partir de 1970 en adelante. Concretamente, el término semiología tiene su origen, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, lo que es la semiología como ciencia moderna, y luego voy a volver sobre esto, tiene su origen concretamente en un ámbito determinado, que es el ámbito de la lingüística, y concretamente es un término que aparece, ¿sí?, esbozado, pronunciado, escrito, planteado, podríamos decir, por Ferdinand de Saussure, y básicamente es Ferdinand de Saussure quien dice que la semiología es una ciencia, ¿sí?, que debe encargarse del estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social. ¿Sí? Básicamente Saussure es quien establece que la semiología es una disciplina encargada del estudio de los signos en el seno de la vida social. Acá tengo que hacer una primera aclaración. La preocupación por el estudio de los signos no es algo que aparece con Ferdinand de Saussure, es algo que ya está presente en Platón, en Aristóteles, o sea, nos podemos ir realmente bien lejos y en el tiempo para ver que la preocupación por el signo está desde mucho antes que Saussure o Peirce, que es el próximo autor que ustedes van a leer. Pero lo que sí es cierto es que tanto Ferdinand de Saussure como Peirce son los referentes de la semiología y de la semiótica como ciencia moderna. Básicamente, durante el siglo XIX, que se conoce también como un momento de secularización, esto es, la religión y Dios como centro del universo son desplazados por la razón y por la ciencia, ¿sí? Y si nosotros tuviéramos que hacer una historia de la ciencia moderna, deberíamos decir que este proceso arranca aproximadamente en el siglo XVIII, pero, digamos, termina de consolidarse o de consumarse a lo largo del siglo XIX, que es cuando van surgiendo las disciplinas científicas modernas tal cual las conocemos hoy, ¿sí? Y en el caso concretamente de la semiología, Saussure, desde el campo de la lingüística, es el que sienta las bases para una ciencia moderna encargada del estudio de los signos. Cuando hablamos de ciencias modernas estamos haciendo referencia a la ciencia tal cual es concebida, ¿sí?, en el siglo XIX. Básicamente en ese momento se consideraba que un conocimiento era válido, ¿sí?, siempre y cuando ese conocimiento se pudiera enunciar de una manera tal que permitiera ser contrastado, verificado empíricamente, y se consideraba, ¿sí?, y se sigue considerando hoy, que el conocimiento válido en términos científicos es ese conocimiento que puede validarse y contrastarse empíricamente. Básicamente, también en ese momento se piensa que, digamos, la fuente del conocimiento ya no es Dios, sino que es la razón. ¿De acuerdo? Entonces, Saussure, en un contexto que presentaba ciertas características como las que les acabo de mencionar,
parte justamente de considerar a la semiología como una ciencia positiva. Esto quiere decir como una ciencia moderna, ¿sí? Que se debía encargar del estudio de los signos, pero no de cualquier tipo de signos. Y a esto voy. Básicamente, si uno analiza etimológicamente semiología, semiología significa estudio del signo. Logos significa conocimiento y la primera parte, semio, hace referencia a signos. O sea que la semiología es una ciencia o una disciplina que se encarga del estudio de los signos. Ahora bien, la semiótica, por su parte, también es una disciplina que se encarga del estudio de los signos. ¿En qué se van a diferenciar la semiología y la semiótica? Básicamente la semiología aparece unida a la lingüística, porque su fundador, el primero que habla de semiología como ciencia moderna, como disciplina moderna, fue Ferdinand de Saussure, que era un lingüista, y su objeto de estudio fue el lenguaje, y ahora me voy a remitir a eso. Por el otro lado, la semiótica reconoce, ¿sí?, como, digamos, referente a Charles Peirce, un filósofo, matemático, lógico, cuyo objeto de estudio ya no solo va a ser el signo lingüístico como hace Saussure, sino que se va a encargar del estudio de toda clase de signos, sean estos, verbales o no verbales. Entonces, para aclarar un poco la situación hasta acá, semiología y semiótica son dos términos que durante mucho tiempo se tomaron como sinónimos. A partir de 1970 en adelante, ambos términos empezaron a diferenciarse porque designan respectivamente dos perspectivas que construyen determinadas maneras para abocarse al estudio de los signos. Obviamente, semiología y semiótica comparten la preocupación por el estudio de los signos, pero lo hacen de distinta manera. La semiología focaliza en el signo lingüístico, ¿sí?, mientras que la semiótica estudia toda clase de signos, lingüísticos y no lingüísticos. Ahora bien, básicamente, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, yo hasta acá, digamos, estoy tratando de hacer o de marcar una diferencia entre la semiología y la semiótica, pero les dije que ambas perspectivas o ambas disciplinas comparten en común comparten, valga la redundancia, en común, ¿no? Tienen en común, ¿sí?, una misma preocupación, que es la preocupación por los signos. Pero hasta acá en ningún momento me detuve a definir de qué hablo cuando hablo de signos. Generalmente la problemática del signo puede parecerles a ustedes algo muy alejado, algo que no tiene que ver con ustedes, o que, digamos, ¿para qué me sirve conocer los signos o para qué sirven analizar los signos? Básicamente, una primera respuesta que yo les puedo dar a esto, a este interrogante que acabo de hacer, es que los signos son mucho más importantes de lo que nosotros creemos, porque básicamente nosotros, como personas que formamos parte de una determinada comunidad, ¿sí?, para poder conocer el entorno que nos rodea, para poder comunicarnos con los demás, para poder interpretar justamente la situación en la que nos encontramos y, como les digo, el entorno que nos rodea, para poder pensar, ¿sí?, para poder nombrar, clasificar, etc., necesitamos de signos. Dicho brutalmente, nosotros accedemos a un conocimiento parcial de lo que nos rodea a partir de signos que se relacionan entre sí. Tal vez no somos, digamos, conscientes de que estamos de manera permanente reconociendo, interpretando y decodificando signos, ¿sí? No somos conscientes de eso que, digamos, nos interpela de manera permanente. O por decirlo más claro, de manera permanente nosotros estamos utilizando signos, ya sea para comunicarnos con los demás o ya sea para poder interpretar y comprender el entorno que nos rodea, ¿sí? Entonces, básicamente la problemática de los signos es algo que no está tan alejado como nosotros creemos, sino que por el contrario, ¿sí?, nosotros estamos de manera permanente haciendo uso de signos y estamos de manera permanente decodificando e interpretando signos que son los que nos permiten justamente habitar, digamos, y reconocer y entender el entorno que nos rodea. Básicamente, no hay una única definición de signo, y esto justamente se complejiza porque dentro de la categoría de signo podemos pensar tanto en signos verbales como en signos no verbales. Y acá voy. Yo las definiciones que les voy a dar ahora son todas definiciones de carácter general, que en términos, insisto, en términos generales podríamos decir que estas son características que nos permiten definir qué es un signo. Ahora luego, cuando nos metamos, digamos, concretamente en autores como Saussure o en autores como Peirce, vamos a ver que ellos van a ir dando, digamos, definiciones específicas acerca de qué entienden por signo. Pero en términos generales y por fuera de estos autores, podríamos decir que un signo, ¿sí?, es una forma física, ¿sí?, que tiene que ser perceptible por los sentidos, que siempre se refiere a algo distinto de lo que él es,
Y obviamente ese signo, para ser tal, necesita de alguien que lo interprete. Dicho más fácil, un signo es algo que está en lugar de otra cosa para alguien. Esto que lo acabo de decir de una manera que a primera vista les puede, digamos, resultar como complejo, es sencillo si lo podemos tratar de bajar a un ejemplo. Abro la ventana. Me encuentro con que la calle está húmeda, ¿sí? Esa humedad que hay en la calle, ¿es signo de qué? De que previamente llovió, ¿sí? Esa humedad es un signo, es algo, es una forma perceptible, yo puedo percibirlo por los sentidos, puedo ver, ¿sí? E inclusive me dijeran, y si alguien no ve, puede sentir la humedad, ¿sí? Digamos, de manera táctil puede percibir la humedad que hay en el ambiente, ¿sí? Puede justamente oler el olor a lluvia, valga la redundancia, y podríamos decir que esa cualidad que percibimos, ¿sí? Que es la humedad, es un signo que es una forma perceptible, la podemos percibir, y que está en lugar de otra cosa, distinta a él, que cuál sería en este caso la lluvia, esa humedad que queda en la calle, es un signo que está en lugar de otra cosa. Sí, esa otra cosa que es la lluvia. Y básicamente para que esa humedad que vemos en la calle funcione como un signo, necesita que alguien la interprete como tal. ¿Sí? Hay quienes dicen que sería muy injusto tratar de diferenciar entre signos naturales y signos culturales o convencionales, porque básicamente siempre que hablemos de una noción de signo estamos hablando de algo que es cultural y que es institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que las culturas o que cada cultura construye signos, ¿sí? Que decide utilizar y a los cuales les asigna una determinada significación, un determinado sentido y una determinada utilidad y funcionamiento dentro de esa cultura. ¿Sí? Esto es una discusión que obviamente excede a este video y a lo que les quiero explicar, pero básicamente como para que ustedes tengan una primera idea, siempre que hablemos de signo estamos hablando de un signo que es cultural, que es construido, que es institucional y que tiene sentido para dentro de la cultura que lo crea, ¿sí? Entonces, cuando levantamos la ventana y vemos que la calle está húmeda, ¿sí? Eso de natural no tiene nada, está bastante atravesado por lo cultural en el sentido de que, digamos, se ha instituido, ¿sí? Se ha, digamos, establecido que cada vez que veamos la calle húmeda significa que eso es, ¿sí? Signo de que estuvo lloviendo. Por supuesto uno puede diferenciar cuando la calle está húmeda porque se rompió un caño o porque algún encargado de algún edificio está limpiando la vereda, lo puede diferenciar perfectamente de cuando ha llovido, que es que la totalidad de la calle está mojada. Hasta eso aprendemos. Entonces, básicamente algo que hay que tener en cuenta como primer característica es que un signo es algo que está en lugar de otra cosa y que necesita de alguien que lo interprete. Como segunda característica, el signo es siempre cultural. Las culturas construyen distintos tipos de signos a los cuales les asignan un distinto, digamos, un tipo determinado de funcionalidad, de sentido, de significación para esa cultura. En tercer lugar, básicamente, y esto es fundamental, nosotros para poder comunicarnos con los demás lo hacemos a través de entidades que se crean justamente para la comunicación. Y esas entidades que se crean para la comunicación son signos, signos que desde Saussure podríamos llamar lingüísticos. Esto es, nosotros nos comunicamos a través de un código que compartimos. Los códigos son sistemas conformados por unidades mínimas, en nuestro caso podríamos decir en principio las palabras, que son las que nos permiten comunicarnos unos con otros. Básicamente esas entidades creadas para la comunicación, que son los signos, nos permiten por un lado comunicarlos con los demás, pero también poner un nombre a las cosas que nos rodean, clasificar, sistematizar, sí, poner un orden. Eso es lo que nos permiten estas entidades creadas para la comunicación, que son los signos lingüísticos. Entonces, básicamente, cada vez que nosotros nos comunicamos, utilizamos signos, ¿sí? Verbales. También podemos decir que utilizamos signos no verbales, como pueden ser los gestos, los comportamientos, ¿sí? Los tonos de voz, etc. Sí, también pueden funcionar a la manera de signos. Y podríamos decir que con los signos no solo nos comunicamos con los demás, sino que también podemos nombrar el mundo que nos rodea, clasificarlo, ponerle un orden, sistematizarlo. Asimismo, cuando nosotros le ponemos un nombre a las cosas que nos rodean, por ejemplo, esto es una fibra, esto es un celular, esto es un libro, ¿sí? En la medida en que podemos ir haciendo eso, ir clasificando, ordenando, nombrando, ¿sí? Nosotros nos vamos, digamos, representando el mundo que nos rodea en nuestra mente. Y cuando lo hacemos estamos interpretando. Cada vez que interpretamos, cada vez que nos figuramos una imagen en nuestra cabeza acerca del mundo que nos rodea, ¿sí? También, digamos, estamos haciendo uso de los signos. Y esos signos que utilizamos nos sirven para representarnos parcialmente, ¿sí?
el mundo que nos rodea, determinadas situaciones, objetos, etc. Asimismo, y en vínculo con esto que les acabo de mencionar, los signos también sirven para pensar. Cada vez que pensamos, lo hacemos a través de signos, que son justamente representaciones parciales del mundo que nos rodea, ¿sí? Y en esa representación parcial que hacemos en nuestra cabeza estamos interpretando el mundo que nos rodea. Les doy un ejemplo. Les digo la palabra playa. El sonido playa, que para Saussure sería un significante, el significante playa, ¿qué sugiere o qué evoca en sus mentes? Cada uno se va a figurar una idea de playa. Algunos, tal vez la mayoría, nos imaginemos arena, agua, sombrilla, verano, disfrute, etc. ¿Sí? Eso que nos figuramos en nuestra cabeza, eso que representamos en nuestra cabeza es un signo, porque es algo que está en lugar de otra cosa. O sea, es algo que representamos en nuestra mente y que está en lugar, ¿sí?, de otra cosa, que en este caso es la playa. ¿De acuerdo? Y ese recorte que hacemos en nuestra mente de la playa es una representación, es una interpretación, ¿sí?, que hacemos de la playa, ¿sí? Y básicamente esa interpretación, sí, que nosotros hacemos de la playa se traduce, digamos, o sea, es posible gracias a signos. Y cada vez que pensamos, que somos capaces de representar en nuestra cabeza y de pensar, lo hacemos a través de signos. Último, digamos, o última característica que podríamos mencionar en relación a los signos es que los signos trabajan sobre un binomio que se denomina presencia-ausencia. Esto quiere decir que los signos sirven tanto para nombrar cosas presentes como cosas que no están presentes. O aún más, los signos sirven para justamente hacer referencia a cosas que por ahí no existen. Si yo les digo, para que se den una idea, fibra, ¿sí?, y muestro esto que tengo en la mano, fibra es un signo que se refiere, que representa, que está en lugar de este objeto fibra que tengo en mi mano. O sea que acá tenemos un signo que está haciendo referencia a un objeto concreto. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo no? Porque la montaña, ¿dónde está la montaña? La tengo acá atrás mío, la tienen ustedes atrás de ustedes, tal vez sí, tal vez no, no sé dónde están, digamos, en este momento, pero podríamos decir, si yo hablo de la montaña, ¿dónde está la montaña? Ustedes se la grafican en sus cabezas, pero yo estoy haciendo referencia a algo que no está presente. Sin embargo, si digo montaña, todos están entendiendo aproximadamente de qué estoy hablando, ¿sí? Y en sus cabecitas aparecerá la idea de relieve, montañoso, etc. Si digo, acá les acabo de dar dos ejemplos en los cuales nos encontramos con un signo que sirve para hacer referencia a un objeto concreto y también de un signo que hace referencia a algo que no está presente. Pero aún más, los signos también sirven para nombrar cosas que no existen. Ejemplo, si yo les digo hada, duende, dragón, ¿dónde están? ¿Existen? Sin embargo, si yo nombro dragón, hada, duende, ustedes se representan en sus cabezas una idea de eso que les estoy mencionando. Concretamente, si yo les pidiera que me describan un dragón, ¿cómo lo harían? Me dirían que un dragón tiene un aspecto, digamos, parecido, qué sé yo, como de un animal grande con alas, de color verdoso, que tiene como característica fundamental arrojar fuego, sí, por la boca. Ahora bien, ¿dónde están los dragones? Esos dragones de los que estoy hablando que largan fuego por la boca, ¿dónde están? No existen. Sin embargo, ustedes pueden describirlos. ¿Sí? O sea que construimos signos que se refieren a cosas que no existen. ¿Sí? Lo mismo pasa con las hadas, lo mismo pasa, sí, con los duendes. Ahora bien, hay algunos semiólogos que dicen que como contamos con signos o como somos capaces de crear signos que se refieren a cosas que no existen, la semiótica también sirve para mentir. O la semiología, podríamos decir, también sirve para mentir. ¿Por qué? Porque analizamos signos que se refieren a cosas que no existen, pero que sin embargo dentro de la cultura en la que se utilizan cumplen con algún tipo de funcionalidad. ¿Sí? Básicamente las hadas, los duendes, los dragones son figuras, ¿sí?, que aparecen en determinados relatos fantásticos y que cumplen dentro de las culturas con determinada funcionalidad, ¿sí?, en este caso a través de algún tipo de discurso, digamos, ficticio, fantástico, etc. ¿De acuerdo? Entonces, los signos, para que ustedes tengan una idea, es un universo complejo que contiene dentro de sí signos verbales y signos no verbales. Acuérdense que el signo siempre es cultural, ¿sí? Y es a través de los signos que nosotros podemos conocer el mundo que nos rodea y a la vez podemos estar en contacto con los demás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la problemática del signo no es algo para nada ajeno como puede llegar a creerse en un primer momento. Ahora sí, una vez explicado esto, paso al texto de Saussure. Discúlpenme si en algún momento voy a desviar la mirada porque me voy a poner en mi teléfono la guía de lectura que les proporcionamos como para poder ir respondiendo de alguna manera esas preguntas y tratar de ir, digamos, como a lo nodal del texto para que entiendan lo central.
Como yo les decía, empiezo por Saussure y luego de explicar rápidamente Saussure les voy a dejar presentado a Peirce, que es el próximo autor que les voy a dejar indicado para leer. Acuérdense de algo, tanto Saussure como Peirce son los autores centrales de esta materia porque uno y otro son los representantes de estas dos perspectivas, semiología y semiótica, que, digamos, son las que vamos a trabajar a lo largo de toda la cursada. Concretamente, Ferdinand de Saussure, vamos a empezar por él, fue un lingüista suizo, él escribió entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, su objetivo era fundar una ciencia moderna, una disciplina a la que llamó semiología, justamente a lo que no te voy a decir semiología es la de Peirce, una ciencia a la que denominó semiología, que debía encargarse del estudio de los signos en el seno de la vida social. Eso es lo que plantea Saussure. El objeto de estudio de Saussure de entrada fue el lenguaje. Ahora bien, como todo lingüista, obviamente, ¿qué pretendía estudiar? El lenguaje. Ahora bien, ¿cuál es el problema con el que se encuentra Saussure cuando quiere estudiar el lenguaje? Se encuentra con que el lenguaje era complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque contiene dentro de sí dos aspectos. Un aspecto individual, vinculado al habla, y un aspecto social, vinculado al código, al idioma, por decirlo de alguna manera. No es del todo correcto lo que les estoy diciendo, pero para que se entienda. Tiene un aspecto social vinculado al código. El código es, digamos, el que permite unir, ¿sí? Es una convención que une a los actores de la comunicación. En primera instancia, y para que ustedes lo entiendan, podríamos decir que la parte social del lenguaje tiene que ver con el código. En principio ustedes lo pueden arrimar a la idea de idioma, ¿sí? Esa es la parte social. Es un poco más complejo la idea de código, pero en principio vamos a decir al idioma. La parte social del lenguaje tiene que ver con el idioma. Ahora bien, el lenguaje también tiene una parte individual, que tiene que ver con el habla. El habla es individual, pero ¿por qué es individual? Porque justamente el habla, ¿sí? Es la puesta en práctica individual, ¿sí? De la lengua. O sea, cada vez que nosotros hablamos, hacemos un uso individual de la lengua que sabemos. Saussure dice, ¿cómo hago yo para estudiar los fenómenos de habla dentro de una determinada comunidad, ¿sí? De hablantes? Es muy difícil. ¿Cómo hago metodológicamente para estudiar a todos y a cada uno de los que forman parte de una determinada comunidad lingüística? Es imposible. Entonces, como eso corresponde al dominio de lo individual, lo voy a dejar de lado y me voy a centrar en el estudio de la parte social del lenguaje, que es el código, que es la lengua. La lengua, dice Saussure, es un sistema, ¿sí? Conformado por unidades mínimas. Esas unidades mínimas son los signos lingüísticos, ¿sí? Antes de continuar con estas definiciones, me parece importante contarles que la perspectiva que desarrolla Saussure es una perspectiva que se conoce con el nombre de estructuralismo. ¿Qué quiere decir que Saussure tenía una perspectiva estructuralista? Que él toma su objeto de estudio, en este caso el lenguaje, como una totalidad, ¿sí? Lo toma como una totalidad que está conformado, ¿sí? Por distintas partes. Básicamente, las perspectivas estructuralistas lo que hacen es estudiar, ¿sí? De qué manera se relacionan las distintas partes que forman parte de una totalidad, ¿sí? Y cómo esa totalidad se las ingenia para ir manteniendo cierto equilibrio. Pero básicamente, en este caso que le está estudiando el lenguaje, para poder estudiar esa totalidad que es el lenguaje, lo que se necesita es descomponerlo, ¿sí? En su unidad mínima, para poder comprenderlo, ¿sí? A fondo, y para justamente poder detectar cuál es la unidad mínima de ese sistema, cómo esa unidad mínima se relaciona con las otras unidades mínimas y cómo justamente de la relación que establecen cada una de esas unidades mínimas, el sistema o esa totalidad logra un determinado equilibrio, ¿sí? Y justamente cuando alguna relación entre las unidades mínimas se ve alterada, eso va a desequilibrar a esa totalidad, ¿sí? Entonces, en el caso de Saussure, él toma el lenguaje como una totalidad, ¿sí? Esa totalidad está conformada por unidades mínimas. Y fíjense Saussure lo que va haciendo. Dice, el lenguaje tiene dos partes. Lo empieza a descomponer. Una parte individual, una parte social. La parte individual no la puedo estudiar porque no la puedo descomponer, no puedo encontrar una unidad mínima. En cambio, la parte social sí puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque me encuentro con la lengua. La lengua, ¿sí? Es un sistema de signos, ¿sí? Y básicamente esa lengua, y la lengua, que es un sistema de signos, está conformado por unidades mínimas, que valga la redundancia, ¿cuáles son? Los signos lingüísticos. Entonces ahí Saussure decide quedarse con el aspecto social de la lengua, porque básicamente el aspecto social de la lengua, ¿sí? Les permite establecer un principio de unidad, encontrar la unidad mínima del sistema para poder estudiarlo. Entonces,
Vuelvo, se queda con la parte social es la lengua. La lengua es un sistema que está conformada por unidades mínimas. ¿Cuáles son esas unidades mínimas? Los signos lingüísticos. Si ustedes prestan atención, Saussure a lo largo de su trabajo siempre va trabajando con pares de conceptos: significado, significante, mutable, inmutable, sincronía, diacronía. Digo, la perspectiva estructuralista siempre trabaja con conceptos binarios, con pares de conceptos, y esto es algo que en el caso de Saussure se ve muy claramente, ¿sí? Ya desde la definición que da de signo. Entonces, Saussure básicamente, ¿qué va a decir? Elijo quedarme con la parte social del lenguaje, que es la lengua. ¿Por qué? Porque es más estable. Sí, porque si bien la lengua diacrónicamente y a lo largo del tiempo va cambiando, lo cierto es que en lo sincrónico, en el aquí y en el ahora, la lengua no cambia. No es que nosotros nos levantamos mañana y la lengua cambió por completo. Se mantiene estable. Uno puede ver los cambios que se van dando en la lengua a lo largo del tiempo. Entonces, Saussure, ¿qué es lo que va a decir? Él mayoritariamente hace lingüística sincrónica, o sea, en el aquí y en el ahora. Entonces, Saussure, ¿qué es lo que dice? Básicamente lo que voy a hacer es estudiar la lengua porque tiene cierta estabilidad y me permite a mí establecer cuál es su unidad mínima, que en este caso es el signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico, dice Saussure, es una entidad psíquica conformada por dos caras, un significado y un significante. Una y otra cara son indispensables, ¿sí?, para que exista signo lingüístico. Y la relación que se establece entre ellas, entre el significado y entre el significante, se llama significación. Y no debe confundirse con la representación, y ahora después voy a ir a eso. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que el signo lingüístico es una entidad psíquica conformada por un significado y por un significante. Básicamente, Saussure va a decir que el signo lingüístico está conformado por dos caras, significado y significante. El significante hace referencia a la parte material del signo, a la cadena de sonidos, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a hablar desde chicos, siempre que seamos oyentes y que tengamos la capacidad justamente de que nuestro oído funcione bien, nosotros lo primero que percibimos son cadenas sonoras. Esas cadenas sonoras es lo que Saussure denomina significante, ¿sí? Es una imagen acústica. Saussure dice, el significante es la huella del sonido en el cerebro. Básicamente el significante tiene que ver con los sonidos, ¿sí? Piensen cómo es el proceso, digamos, en el cual nosotros adquirimos el lenguaje. Justamente lo adquirimos a partir de incorporar sonidos significantes. A lo largo de nuestro desarrollo, a esos sonidos, a esos significantes, nosotros le asociamos un significado, ¿sí? O sea, un concepto. Ese sonido, que en un primer momento puede ser papa, con el correr del tiempo le vamos a ir asignando un contenido. Papa puede hacer referencia, cuando un nene es chiquito, a la papa de comida porque quiere comer, o en algún momento lo va a acentuar de una manera distinta y va a hablar de papá para referirse justamente a su padre. ¿De acuerdo? Digo, básicamente cuando uno, digamos, hace un recorrido acerca de cómo se da el proceso de adquisición de la lengua, va a ver del lenguaje, ¿sí? Porque cuando lo que uno adquiere es lenguaje, y después en algún momento se los voy a explicar por qué, digamos, porque uno adquiere justamente no solo la lengua, el código, sino que también adquiere un uso. Bueno, hay otras cuestiones que se ponen en juego. Pero bueno, a lo que voy es, cuando uno aprende a hablar, lo primero que incorpora son significantes, sonidos, y luego esos sonidos les asocia un concepto, ¿sí? Entonces, cuando uno logra asociar sonido con concepto, logra formar un signo lingüístico y la lengua ingresa a nuestras vidas. Y básicamente lo que hace es ordenar el pensamiento. A ver, ¿por qué Saussure dice que el signo lingüístico es una entidad psíquica? Porque justamente la unión entre significado y significante se da en la mente, no se da en otro lado. Si yo les digo hola, el sonido hola, dependiendo del contexto, por supuesto, y de muchas cuestiones que entran a jugar ahí, pero uno podríamos decir que si yo les hago esto hola, el sonido hola, ¿qué despierta? O mejor dicho, ¿a qué lo asocian? ¿A qué concepto asocian esa cadena de sonidos hola? La H muda más la O más la L más la A. Hola. ¿Qué significa? Saludo. Y no cualquier saludo, es un saludo de llegada. Cuando yo me voy no digo hola, generalmente digo hasta luego, chao, nos vemos. ¿Se entiende? Digo, entonces, básicamente, lo que dice Saussure es que a cada cadena de sonidos, o sea, las cadenas de sonidos, nosotros les vamos asignando
significado. Y cuando eso ocurre es cuando justamente aparece el signo lingüístico. Para que haya signo lingüístico tiene que haber significado y significante. Son las dos caras de una misma moneda, dice Saussure, ¿sí? Y eso es importante porque cuando la lengua ingresa en nuestra mente, lo que hace es ponerle orden. Saussure dice, nuestro pensamiento es una masa amorfa. Y justamente primero entran los sonidos, ¿sí?, para empezar como a poner orden, y luego cuando ingresan los significados o conceptos, se terminan justamente de incorporar la lengua. Ahí es cuando el pensamiento empieza justamente a ordenarse, porque empieza a establecer categorías, empieza a poder nombrar, a clasificar, a diferenciar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense, el signo lingüístico es una entidad psíquica porque la unión entre significado y significante se da en la mente. El significante tiene que ver con una cadena de sonidos, ¿sí? Y el significado tiene que ver con el concepto, con el significado que le damos a esa cadena de sonidos. Si yo en este momento les pronuncio bla, 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 ustedes lo único que van a escuchar es un ruido, es pura materia significante, pero no le pueden asignar a eso ningún tipo de significado o concepto. Entonces ahí no hay signo lingüístico, ahí lo que hay es un mero ruido que a ustedes no les representa ni les significa nada. Justamente yo les mencionaba que la unión entre significado y significante se denomina significación. Se dice que hay signo lingüístico porque justamente están las dos caras de una misma moneda y producen significación, o sea, el signo tiene un sentido. ¿De acuerdo? Y no hay que confundir la significación, que es la unión entre significado y significante, con la representación, ¿sí? Básicamente, hay signo lingüístico porque hay significado y significante. Si yo digo árbol, ¿sí?, el sonido árbol despierta en ustedes la idea de árbol, ¿sí?, el dibujito de árbol, como lo pone Saussure, la idea de caballo, que él también da el ejemplo del caballo. Básicamente ahí hay significación. A una cadena de sonidos ustedes le pueden asignar un significado, una representación mental. Algo que no deben confundir. Cuando ustedes vean los gráficos de Saussure van a ver que el significante Saussure lo pone justamente con la palabra A más R más B larga más O más L, árbol, porque es la cadena de sonidos, es la cadena gráfica, sonora, es la parte material del signo. Y cuando habla del significado, cuando se refiere al significado, pone el dibujito de árbol. ¿Por qué hace eso? Porque básicamente cuando nosotros pensamos con imágenes, y esas imágenes que se nos vienen a la mente es el significado. ¿Sí? O sea, el significante es la cadena de sonidos. Y básicamente esa cadena de sonidos es capaz de despertar en nuestra mente o de evocar en nuestra mente imágenes. Esas imágenes que vienen a nuestra mente son los significados. Bueno, eso se llama significación. ¿De acuerdo? La relación entre significante y significado. Y no debe confundirse con la representación. La representación hace referencia a cuando un signo está en lugar de otra cosa o cuando un signo se refiere a algo concreto. Si yo les digo fibra y les muestro esto, acá hay representación. Fibra, la cadena de sonidos fibra, ¿sí?, hace referencia a este objeto. Acá lo que hay es representación. Yo estoy tratando de representar verbalmente este objeto concreto. O por ejemplo, cuando digo, ¿me das una fibra? Bueno, y aparece la fibra, ahí hay representación. O lo mismo, si yo hago, a ver, por decirlo de alguna manera, un dibujo, ¿sí?, para representar a mi familia, ¿sí?, en ese dibujo, que puede funcionar como un signo visual, lo que estoy intentando hacer es representar, ¿sí?, a mi familia. ¿De acuerdo? O sea, es cuando un signo está en lugar de otra cosa. Eso es la representación. La significación implica, como dice Saussure, relación entre significado y significante. Sí, espero que haya quedado claro. Si no, cualquier cosa después ustedes me van a ir preguntando y lo volvemos a ver. Bien, voy a ir entonces mirando las preguntas como para no olvidarme de hacer referencia a ninguna. Ahora bien, Saussure dice que dentro de la lengua los signos establecen relaciones entre sí. ¿De acuerdo? Básicamente Saussure dice que dentro de la lengua los signos adquieren un valor. Y ese valor que adquieren los signos se da porque los signos mantienen una relación negativa o positiva y relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que un signo puede diferenciarse o puede adquirir un valor a partir de diferenciarse de los otros. Si yo digo silla o sillón, ¿sí?, ustedes pueden diferenciar silla de sillón. Y pueden hacerlo tanto desde el punto de vista significante, porque no se pronuncian exactamente igual, como desde el punto de vista del significado. Silla y sillón.
empiezan igual en la pronunciación, terminan distintos. Sí, ya, sí, yon. O sea, desde el sonido ya pueden diferenciarlos. Y desde el punto de vista conceptual también, ¿qué es una silla y qué es un sillón? Ambos son muebles, son objetos que sirven para sentarnos. Pero la silla supone un nivel de comodidad, podríamos decir, que no es lo mismo que el del sillón. Digo, el sillón se supone que es un objeto más cómodo, que sirve para relajarse, para mirar televisión, etc. Mientras que la silla es un objeto que sirve, sí, para sentarse también, pero no con el mismo, digamos, grado de comodidad que supone un sillón. Entonces acá con este breve ejemplo lo que yo intento mostrarles es que los signos al interior de la lengua adquieren un valor a partir de diferenciarse de los demás, tanto desde el punto de vista del significado como desde el punto de vista del significante. Ahora bien, Saussure va a decir que más allá de adquirir un valor específico y ese valor adquirirse a través de la diferencia, va a decir que los signos lingüísticos, ¿sí?, de todos los signos disponibles, por decirlo de alguna manera, es el que mayor grado de arbitrariedad presenta. Es interesante marcar este tema de la arbitrariedad, porque básicamente Saussure va a decir que, justamente esto que les decía, que hay distintos grados de arbitrariedad. Hay signos que son más arbitrarios que otros, por decirlo de alguna manera. Si bien todos los signos son convencionales, son arbitrarios, estos son construidos culturalmente, porque significa esto, lo arbitrario es algo construido, y en este caso podríamos decir construido culturalmente, lo cierto es que en el caso, digamos, que está analizando Saussure, él ve como distintos grados de arbitrariedad. Entonces va a decir, el signo lingüístico es el más arbitrario de todos los signos, mientras que los símbolos, ¿sí?, son signos que presentan algún tipo de arbitrariedad, pero no tanta. O sea, por lo tanto estamos frente a un signo convencional. Y acá paso a marcar las diferencias. Saussure va a decir que el signo lingüístico es el más arbitrario de todos los signos. ¿Por qué? Porque básicamente presenta dos características. Es inmotivado y es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Un signo lingüístico es inmotivado porque la relación que hay entre significado y significante, ¿sí?, fue esa, pero podría haber sido de otra manera. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo decimos nosotros en español, o mejor dicho, en español nosotros decimos casa, ¿sí?, para referirnos a un edificio que está construido para habitar. En inglés, ¿cómo se dice casa? Se dice house. O sea, se utilizan distintos significantes, house, casa, para referirnos, si se quiere, digamos, a un mismo concepto o a una misma idea. Básicamente esto es inmotivado, no hay nada que obliga a que sea así, sin embargo es así. Inmotivado quiere decir que tiene un grado de arbitrariedad alto, se estableció así, ¿sí?, pero nada obliga a que sea así, simplemente se estableció así. Bueno, habrá ciertas cuestiones que tienen que ver con las derivaciones de las lenguas y demás, pero lo cierto es que la relación entre significado y significante es inmotivada. Es así, pero podría haber sido de otra manera. Y a su vez es necesaria, porque acuérdense, no hay signo si no hay significado y significante. O sea, uno y otro tienen que estar presentes para que haya signo lingüístico. Entonces, el signo lingüístico es el más arbitrario de todos los signos. Sí, por eso es necesario, o sea, es inmotivado, porque es así, pero nada obliga a que lo sea. Y a su vez, sí, por el otro lado, significado y significante son las dos caras de una misma moneda, son totalmente necesarios. ¿Sí? Es inmotivado y es necesario. En el caso de los símbolos, son signos que presentan un grado de arbitrariedad menor. Saussure dice, son convencionales. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la relación entre simbolizado y simbolizante es motivada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algún tipo de grado de relación natural, podríamos decir, o de motivo que hace que se establezca la relación, y a su vez es no necesario, porque simbolizante y simbolizado pueden convivir uno independientemente del otro. Les voy a dar un ejemplo, que quienes hayan conseguido el manual estén en el manual, voy a ser poco creativa, pero creo que el ejemplo se entiende bastante bien y tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en las señales de tránsito son simbólicas, si las pensamos desde Saussure, desde Peirce también, pero en el caso de Saussure aplica de esta manera. La señal de tránsito la podemos pensar como un símbolo porque es justamente un signo que tiene un menor grado de arbitrariedad que el signo lingüístico. Dentro de las señales de tránsito podríamos pensar en una en concreto que es la de animales sueltos, ¿sí? En el caso de Argentina, la señal de tránsito animales sueltos, ¿con qué se grafica? Con la imagen de una vaca. Si uno va a Australia, esa misma señal de tránsito que indica animales sueltos, ¿con qué se grafica? Con el dibujo de un canguro. ¿Y esto por qué es así? Básicamente, Saussure lo que explicaría es que ahí lo que hay es cierto motivo,
Hay cierta motivación que hace que en un país el dibujo sea el de una vaca y en el otro sea el de un canguro. ¿Y por qué? Porque acá en Argentina difícilmente te cruces un canguro en las rutas. Si es posible que te cruces una vaca, también un caballo, es cierto. Pero digo que en el caso de los símbolos siempre se elige una imagen como representativa. Y si hay algo que es representativo en la Argentina, es justamente la idea es la vaca como representación de un animal suelto que te podés cruzar en una ruta. En cambio, en Australia es muy difícil que te cruces una vaca, probablemente te cruces un canguro. Entonces ahí entre el símbolo, que es la señal de tránsito, y aquello que está simbolizando, que es la idea de animales sueltos, hay una relación motivada, hay un motivo, lazo natural, que hace sí que se tenga que unir la idea de animales sueltos a vaca en el caso de Argentina o a canguro en el caso de Australia. Y esa relación es no necesaria porque básicamente uno y otro pueden convivir independientemente. ¿A qué voy con esto? El signo señales de tránsito puede convivir independientemente del signo canguro o el signo vaca. Son signos distintos que eventualmente se unen, sí, porque hay algún tipo de motivación de lazo natural que hace que se unan. Ahora, si los separamos, la idea, el signo señales de tránsito vive independientemente de la idea de canguro o de la idea de vaca, ¿sí? A ver, por ahí resulta medio confuso cuando uno lo explica por primera vez, pero la idea es que lo lean, lo relean, obviamente cualquier duda me preguntan, pero para que ustedes tengan una idea, Saussure lo que trata de demostrar es que los signos tienen distintos grados de arbitrariedad, y el más arbitrario de todos es el signo lingüístico. De hecho, cuando explica los dos principios del signo, que esto es una de las preguntas que ustedes tienen, Saussure va a decir que hay algo que caracteriza el signo lingüístico y son dos principios. El primero es el de la arbitrariedad, que tiene que ver con esto que yo les mencionaba recién. Un signo lingüístico es inmotivado, ¿sí? Porque la relación entre significado y significante se dio de una determinada manera, pero nada obligaba a que fuera así, ¿sí? Y por el otro lado es necesario. ¿Por qué? Porque se necesitan significado y significante para que haya signo lingüístico. A ver, dicho de una manera muy simple, muy burda y demás, el signo lingüístico es arbitrario, ¿sí? Porque se construyó de una determinada manera cuando podría haber sido de otra. ¿De acuerdo? Asimismo, más allá de este principio de arbitrariedad, Saussure lo que establece, que esto es muy importante, es que hay un segundo principio que caracteriza el signo lingüístico, que ¿cuál es? El de la linealidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los signos lingüísticos se vinculan, ¿sí? O mejor dicho, se organizan a la forma, o sea, a la manera de una extensión, ¿sí? Esto es, los signos lingüísticos se organizan uno delante de los otros. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando hablamos o que cuando escribimos, ¿sí? No podemos ni pronunciar 5 palabras a la vez ni escribir una palabra arriba de la otra, sino que justamente cuando nosotros pronunciamos o escribimos, lo hacemos linealmente, ¿sí? Bajo la forma de una extensión. Entonces Saussure va a decir que esto tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque los signos lingüísticos van a ir adquiriendo distintos sentidos de acuerdo, ¿sí? Al contexto en el cual se encuentren. Por ejemplo, el sintagma es el mejor ejemplo de lo que es la linealidad. ¿Y qué es el sintagma? Es una oración. Si yo les digo, discúlpenme, corto el video porque me voy a tomar mate, ¿sí? Tomar adquiere un sentido específico que va a variar mucho que si les dijera, disculpen, corto el video porque me voy a tomar sol. Tomar, tomar. Tomar sol implica la misma acción o significa la misma acción que tomar mate. No, tomar sol significa sentarme, acostarme o ponerme, exponerme, digamos, de la manera, generalmente de una manera pasiva debajo del sol para poder broncearme. En cambio, tomar mate significa justamente agarrar el mate, succionarlo, ponerle agua, cambiarle la yerba, etcétera, etcétera. Digo, tomar cambia de sentido de acuerdo al sintagma en el cual se encuentre inserto. Por ende, el tema de la linealidad, dice Saussure, tiene consecuencias bastante importantes, ¿sí? Y acuérdense que la linealidad tiene que ver con la forma de extensión, ¿sí? Que adopta el signo lingüístico tanto cuando pronunciamos como cuando escribimos. No podemos pronunciar 3 palabras a la vez, como tampoco podemos escribir una palabra encima de la otra. Las palabras se ordenan una delante de las otras, de manera lineal. Bien, más allá de estas consideraciones, Saussure establece sí que las palabras se relacionan de distinta manera, dentro del discurso y fuera del discurso. Dentro del discurso, las palabras se relacionan de manera lineal como les acabo de mencionar. Cuando hablamos o cuando escribimos, las palabras se ordenan una delante de las otras. Si no podemos escribir 2 o 3 palabras a la vez, no podemos pronunciar 2 o 3 palabras a la vez. ¿De acuerdo? Ahora bien, por fuera del discurso, dice Saussure, en la mente, las palabras
se asocian, ¿sí?, de otra manera. Si dentro del discurso respetan, digamos, cierta linealidad y se vinculan entre sí de una manera sintagmática, ¿sí?, fuera del discurso, en la mente lo hacen de una manera asociativa. Las palabras en la mente, dice Saussure, ya no son lineales, sino que una palabra surge, o puede, mejor dicho, dentro de la mente, una palabra puede hacer surgir muchas otras y la relación que se establece entre ellas se da a la manera de una red. Si yo les digo verano, ¿sí?, para muchos de ustedes, verano en sus cabezas va a disparar una serie de relaciones que no necesariamente son lineales. Para muchos verano significa playa, diversión, disfrute, descanso. Para otros, por el contrario, verano puede significar trabajo. Hay gente que trabaja pura y exclusivamente en temporada de verano. Y bueno, verano significa, como les decía, trabajo, obligación, horarios, etc. ¿De acuerdo? Digo, las palabras en la mente ya se organizan a la manera de red. Ya no respetan, digamos, la linealidad que sí tienen que tener dentro del discurso cuando uno escribe o cuando uno habla. En la cabeza se relacionan de manera asociativa. Ahora bien, y con esto creo que ya terminó de hacer referencia a todas las cuestiones que aparecen en el cuestionario. Saussure dice que todo sistema que opere con valores, como es el caso de la lengua, ¿se acuerdan que yo les decía que las palabras dentro del sistema que es la lengua se vinculan de una manera, digamos, negativa o positiva, y que a partir de esa diferencia que guardan entre sí es que pueden justamente diferenciarse? Silla no es lo mismo que sillón, lo podemos diferenciar tanto desde el punto de vista de cómo se pronuncia como desde el punto de vista de lo que significan. Bueno, básicamente Saussure lo que dice es que todo sistema que opere con valores tiene que tener en cuenta determinados ejes. Por un lado, el de la sincronía y el de la diacronía, y por el otro lado, el de la mutabilidad e inmutabilidad. ¿Qué son estos conceptos y estos ejes que les estoy nombrando? Vamos por parte. La sincronía y la diacronía tienen que ver con ejes temporales. Se dice que algo es sincrónico o que estamos haciendo una observación sincrónica cuando la estamos haciendo aquí y ahora. Distinto es cuando yo quiero hacer un estudio o una mirada diacrónica, que eso implica hacer una mirada a lo largo del tiempo. Saussure dice que la lengua, ¿sí?, si a la lengua la atravesamos por la cuestión temporal, nos encontramos con algo que en principio puede resultar paradójico, pero que efectivamente es así. Saussure dice, si nosotros tomamos a la lengua, ¿sí?, y la analizamos desde una perspectiva sincrónica, aquí y ahora, la lengua se presenta como inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua no cambia, ¿sí?, y que permanece. Y esto es así porque de manera sincrónica en el aquí y en el ahora no es que nosotros mañana nos levantamos y nos cambiaron la lengua que hablamos. En todo caso, dice Saussure, para poder aprender y para poder comprender, para poder advertir cuáles son los cambios que se producen en la lengua, lo que tenemos que hacer es estudiarla en perspectiva diacrónica. Y ahí sí vamos a poder ver, ¿sí?, la manera en la que la lengua muta, ¿sí?, y muchos términos mutan de manera tal que hasta cambia su significado, digamos, respecto de lo que era su significado original. Saussure básicamente lo que está diciendo es que aunque parezca paradójico, la lengua es mutable y es inmutable a la vez. Uno la puede percibir como mutable, como que cambia, si justamente la analiza desde una perspectiva diacrónica, o sea, a lo largo del tiempo. Por el otro lado, uno puede, puede percibirla o entenderla como inmutable, esto es como que no cambia, si la analiza en el aquí y en el ahora. Saussure mayoritariamente lo que va a hacer es lingüística sincrónica, o sea, en el aquí y en el ahora. Y lo último, que creo que, por las dudas, chequeo el cuestionario por si me estaba olvidando de algo, creo que no. Básicamente lo que va a decir Saussure, como para ir cerrando, o lo que podríamos decir respecto de la perspectiva de Saussure, es que es una perspectiva psicologista. ¿Por qué? Porque básicamente, acuérdense, la relación entre significado y significante, ¿dónde ocurre? Adentro de la mente. ¿Sí? Y esto básicamente se los menciono porque el próximo autor que les vamos a dejar para leer, que es Peirce, es un autor que tiene una concepción completamente distinta a la de Saussure. Saussure era un lingüista que, como les decía, tenía una perspectiva estructuralista, el estructuralista lo que trata de hacer es de descomponer al máximo posible a su objeto de estudio y reconocer cuál es su unidad mínima, para ver justamente cómo esa unidad mínima se relaciona con las otras unidades mínimas del sistema y cómo, en relación de las en virtud, mejor dicho, de las relaciones que establecen entre sí, ese sistema mantiene cierto equilibrio, o cómo cuando se alteran esas relaciones el sistema mismo prevé mecanismos para volver a cierto equilibrio.